De cara al segundo parcial y tratando de llegar con todos los temas, dada esta nueva modalidad virtual, hasta ahora vimos todas las distorsiones al equilibrio. Habíamos visto controles de precios y de cantidades, habíamos visto impuestos y habíamos visto subsidios. Cómo esa intervención estatal o de una organización, digamos, gubernamental, interviene, distorsiona y evita que se asignen eficientemente los recursos y maximizar el bienestar, como vino el caso de un equilibrio de mercado de competencia perfecta. Ahora bien, ya yendo a otro tema, vamos a ver ahora desde la perspectiva de la teoría clásica de la economía, o sea, ya mirando lo que la biblioteca económica tiene para decir sobre el mercado, han encontrado o hay algunos justificativos que ameritarían la intervención o la intromisión de un ente de mayor poder como puede ser el Estado. Particularmente porque se reconoce desde esta perspectiva que el mercado presenta en algunos casos fallas, lo que nosotros llamamos fallas de mercado, en realidad son fallas en la asignación eficiente de los recursos. O sea, por alguna cuestión, esta línea de pensamiento, dentro de la propia teoría económica, encuentra ciertas características diferentes en algunos mercados, algunas cuestiones que lo hacen peculiar, por lo cual si al mercado se lo deja actuar solo, por las fuerzas de oferta y demanda, estaría fallando en una asignación óptima de los recursos. Vamos a repasar básicamente cuáles son. Son primero el reconocimiento de la existencia de bienes públicos. También el caso de externalidades, la presencia de externalidades. Y el caso de también monopolios naturales. Por ahí también se hace mención a la cuestión de problemas de información y a la parte de la, digamos, redistribución. Pero primero esto es discutible, ya acá no están todos tan de acuerdo porque sobre la redistribución podríamos decir que no es un objetivo o no es una misión del mercado o de las transacciones en un mercado, digamos, tratar de tener criterios redistributivos. Sobre el tema de la información, sí, es un tema donde los mercados quizás a veces no tienen todos los incentivos para ser completos y perfectos en la información y ya vamos a ver. Pero básicamente nos vamos a dedicar a repasar el caso de bienes públicos y externalidades y ver cuáles son los problemas. Bien, ¿qué es un bien público? Primero, despojemos la idea o creencia de que un bien público es todo aquel bien que es de todos y que asigna el Estado. No, no es esa la definición de un bien público. Un bien público justamente es la antítesis de un bien privado. ¿Cuál es un bien privado? Un bien privado es el de digamos, la mayoría de los bienes que conocemos, bienes y servicios, donde se cumplen dos requisitos. Son excluyentes en el consumo y son rivales. ¿Qué quiero decir? Que en el acto de consumo estas dos características están presentes en un bien. Vamos a un ejemplo. Una hamburguesa, un vaso de cerveza, el que ustedes quieran dentro de los bienes normales. Primero, tiene la característica de ser excluyente. O sea que el consumo de una persona o de un consumidor sobre ese bien automáticamente es prohibitivo o hace demasiado difícil o costoso que otro también lo esté consumiendo al mismo tiempo. Si me como una hamburguesa, nadie puede estar comiendo la hamburguesa que estoy comiendo yo. Ya me la digerí y la estoy comiendo yo. Esa es la característica. Y la otra es que es rival. ¿Por qué? Porque rivalizan en el consumo. Si yo consumo una hamburguesa, le dejo una hamburguesa menos a la sociedad o a la otra parte o al resto de la demanda para ser consumida. Entonces esas dos características están presentes en un bien privado. Pero esas dos características no aplican a un bien público. Los bienes públicos son justamente no excluyentes en el consumo y no rivales. Voy a dar un ejemplo. Muchos. En turismo, un montón. Un recurso natural.
de explotación turística. Por ejemplo, no sé, la vista de un cerro, ¿no? Pasar por toda una experiencia para tener la mejor visión que puede haber de un cerro de determinado horizonte, o por ejemplo una reliquia arquitectónica. Primero, el consumo de la experiencia por parte de un consumidor permite que otro lo esté consumiendo al mismo tiempo. Por otro lado, también es no rival, porque que yo lo esté mirando o consumiendo esa experiencia no deja menos, no evita que haya esa misma disponibilidad para otros. Entonces, mirar televisión. Supónganse que ustedes pertenecen a un complejo, ¿no? Un edificio o a un lugar donde, por ejemplo, los estudiantes van, no me sale ahora el nombre, pero donde es muy común una residencia. Y entonces hay un televisor en el cual, digamos, todos pueden mirar al mismo tiempo la tele, o sea, todos pueden consumir el acto de informarse mediante la visualización del televisor. No es excluyente. Y encima, que yo lo esté mirando no evita o se hace muy complicado o es muy difícil evitar que otro lo esté mirando al mismo tiempo. Entonces, la plaza, no sé, en turismo hay muchísimos bienes que son de carácter público. ¿Por qué? Porque se dice que es un bien público cuando no cumple con estas dos características que son las que definen a un bien privado. Ahora bien, ¿cuál es el problema de la asignación de bienes públicos? Porque acá aparece un problema que es que se hace muy difícil hacerlo privado. ¿Para qué? Para justamente poder cobrar un precio por el consumo. En el caso de los bienes públicos es muy complicado. ¿Por qué? Porque no existe el costo de oportunidad, dado que si lo consume uno, otro no lo puede consumir y hay menos para el resto de la sociedad. Entonces, el problema de los bienes públicos es que es muy difícil o complicado, se hace imposible, cobrar un precio. O sea, que cada uno tenga un precio para pagar por el consumo de ese bien. ¿Por qué? Porque no es única la exclusividad en el consumo. ¿Y cómo lo solucionamos? Bueno, entonces, si lo dejas al mercado, a ningún oferente, a ningún productor, le va a interesar, porque no va a poder cobrar un precio y le va a ser muy difícil o casi imposible generar estas dos características para poder cobrar un precio, nadie lo va a proveer. Un bien público, desde el punto de vista privado, ninguna empresa va a estar incentivada a proveerlo. ¿Por qué? Porque se hace imposible después tratar de evitar que alguien lo consuma al mismo tiempo, cobrarle a cada uno. Bueno, en algunos casos hay bienes que se los trata de transformar, pero se hace muy difícil. Imagínense, qué sé yo, un recurso natural amplio, tener que tratar de, no sé, tener la concesión para explotarlo, bueno, tener que armar todo un cerco, tener que poner cámaras, hacer que la gente tenga que pagar una entrada y cada vez que entra uno salga el otro. Y cuando te diste cuenta, quizás se hizo imposible desde el punto de vista del costo. Entonces, hay ciertos bienes que pueden llegar a transformarse. No digo que no, por eso los economistas nos decimos que un bien público, un bien privado no puede ser nunca un bien público. No, un bien público lo puedo hacer privado, que lo quizás es muy costoso o decididamente imposible desde el punto de vista económico, digamos. No es que no se pueda hacer. Fíjense si estamos mirando todo tele, no sé, en un lugar donde estamos todos juntos y donde la tele alguien se encarga de comprarla, la compro yo. ¿Cómo hago para yo estar mirando? Tengo que estar atento a que ninguno que entre de ustedes, tengo que taparle los ojos para que no mire, porque la compré yo. Por otro lado, si yo la estoy mirando y el otro la mira, a mí no me cambia mucho la historia, porque la podemos seguir viendo al mismo tiempo varios. Entonces, en un momento se hace muy complicado, muy costoso, muy difícil hacer que un bien público pase a ser privado. Entonces, el mercado, de manera individual, no lo proveería. Si no lo provee el mercado, ¿quién lo provee? Porque son bienes que son necesarios, una plaza, un lugar, un parque, el mismo televisor para el caso donde, digamos, todos convivimos en un mismo lugar. Entonces, la solución aparece por parte de la intervención del Estado o de un órgano, como puede ser un consorcio, como pueden ser todos juntos asociados en un club, como puede ser, no sé, que nos juntemos todos dentro de
de ese lugar donde estamos, de esa residencia, y nos pongamos a charlar y decir, mire, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no compramos el bien entre todos? Y como todo lo vamos a usar y se hace muy difícil excluir a alguien de que no lo use, paguémoslo entre todos y todos lo miramos. Entonces ahí aparece la solución del Estado como organizando los recursos para tratar de proveer este bien público que de manera privada no aparecería. Ahora bien, listo. La pregunta es cómo lo pagamos, o sea, cómo se financia. Porque vamos a tener un problema que es que si nosotros, por ejemplo, decidimos cobrar, ¿no? En el caso del televisor, que el televisor cuesta un dinero y lo dividimos entre los integrantes que somos, si uno decide no participar porque dice yo no voy a mirar tele, nos complica a todos los demás porque tenemos que poner más plata cada uno. Y después tenemos que andar viendo cómo hacemos para que no vea, no lo mire o no lo use porque él no colaboró. Entonces, de vuelta al problema inicial. Otra vez nos tenemos que preocupar para que él no mire, para que cuando pase lo tapemos. Y supónganse que otro más también se avive y dice, no, a mí no me interesa el televisor. No me interesa formar parte de qué sé yo, de la colaboración para crear acá un espacio verde, una plaza, un lugar. Otro más para tratar de hacer que como no colaboró, no puede disfrutar. Pero dijimos que es un bien público donde se hace difícil y donde que yo lo esté consumiendo. Entonces, aparece algo que se llama a la hora de financiar, a la hora de pagar este recurso, que es el comportamiento free rider o pasajero sin boleto. ¿Qué es esto? Este es el comportamiento que se desprende naturalmente como incentivo a participar en el beneficio del consumo, pero no hacer el esfuerzo de participar en los costos de la generación. Porque, total, alguien lo va a poner. Esto, por eso viene lo del pasajero sin boleto. El ómnibus público, alguien lo paga y va para allá. Y si yo me subo y no pago, y bueno, sigue yendo para allá, alguien lo paga. ¿Cómo hace el Estado para financiar un bien público? Cobra impuestos. Los impuestos son la fuente de recaudación y una imposición obligatoria para tratar de proveer estos bienes públicos que de manera privada, sin aparición del Estado, no habría nadie que los produzca. Entonces, mediante la coerción obligatoria en el cobro de impuestos, es como que nosotros obligamos a todos los que participan dentro de la residencia a pagar el televisor. Y es una obligación. Y capaz que decimos, si no pones para el televisor, no vas a poder, no sé, pasar por el living, o ir a la cocina, o directamente pagar. Entonces, no queda otra que obligarnos a participar, porque voluntariamente nadie estaría dispuesto a participar, total, con el pago de los demás, yo lo disfruto igual, dado que es un bien público. Así que aquí aparece una justificación, mediante una falla del mercado, en los casos de las características de bienes que son públicos, de la justificación justamente de la intervención de un Estado para la provisión del bien público mediante el cobro de alguna forma de un impuesto o de una obligación, de una norma, de una regulación, de algún tipo de arancel obligatorio. ¿Por qué? Porque si no fuera obligatorio, voluntariamente quizás nadie estuviera dispuesto a participar dentro del costo y sí apropiarse del beneficio. El problema es que el Estado a veces toma una decisión tan grande que, entre otras características que tiene que financiar, después no terminamos sabiendo a dónde van nuestros impuestos. Porque si esto fuera que directamente cuando yo pago la cuotita mensual para el televisor y el cable, y yo sé que directamente lo que me están cobrando está ahí y lo puedo reconocer y materializar, quizás no tengo un problema. Pero ahora, si me dice el Estado Nacional que me va a cobrar la cuota del cable y del televisor, después el televisor anda mal, el cable se ve todo borroso, y encima yo sé que le pago a no sé quién para ir a pagar también otras cosas y después no tengo a quién reclamarle, o cuando reclamo no se mejora el servicio, comienza a fallar todo este circuito de solución para la provisión de bienes públicos.
Piénsenlo en términos de turismo, hay muchísimos casos también de bienes que no son privados, que son recursos naturales, se transforman en un bien turístico y no tienen características de ser privados, tienen características más de bien público, como puede ser un parque de diversiones también, pero si al parque de diversiones lo cercamos y cobramos una entrada y ponemos un máximo de gente que puede entrar y salir porque no se pueden saturar, lo transformamos a un bien público en un bien privado. Y ahí sí aparece la provisión privada porque, bueno, justamente aparece la posibilidad de excluir, de rivalizar y por ende un precio a cobrar para justamente tener el ingreso esperado por parte de quien va a proveer, en este caso una empresa, ese bien. Bueno, como complemento al caso de bienes públicos, antes de pasar a externalidades, podemos resumir un poco esta información que recién vimos o todo este concepto en el caso de este cuadrito. Fíjense este cuadro y vamos a usar el ejemplo de una autopista con y sin peaje, congestionada o no. Pero nosotros podemos decir que bueno, la característica de ser excluyente y de ser rival la podemos tener en este caso. Si tenemos un bien que presenta características de ser excluyente y de ser rival, tenemos el caso de un bien privado. Ese bien privado, entonces podríamos hacer que, como la autopista que está congestionada, porque justamente está al máximo, quiere decir que para que uno entre, tiene otro que salir, por eso es rival, y tiene un peaje porque hay que pagar para poder acceder a ese lugar. La antítesis de eso sería una carretera o una autopista que no cobra peaje y que tiene espacio de sobra y nunca está congestionada y es totalmente libre. Entonces, no es rival porque siempre hay lugar para uno más y es de acceso, digamos, gratuito porque es fácil acceder desde cualquier lado y es difícil tratar de ver cómo alguien no se puede subir. Se puede meter de cualquier lado. Entonces la pueden estar disfrutando muchos al mismo tiempo. Ahora, tenemos estos casos en esta diagonal, donde, por ejemplo, tenemos el caso de un recurso común o recursos comunales que tienen la característica de sí ser rival, pero no son excluyentes. Piensen en esa carretera o en esa autopista a la cual cualquiera puede acceder sin un peaje desde cualquier lado, pero sí está congestionada. Quiere decir que no podemos evitar que la consuman al mismo tiempo, pero al estar congestionada, para poder yo acceder, tiene que salir uno porque está saturada. Entonces, presenta la característica de ser rival, justamente, porque la uso yo, pero hay un lugar que alguien no puede tomar, no queda disponible y abundante para todos, pero sí es gratuita o sí es fácil acceder, pues se puede consumir al mismo tiempo, porque puede entrar de cualquier lado. Y si no, tenemos el caso también, en la otra parte de la diagonal, de los monopolios naturales, que después lo vamos a desarrollar un poquito. Pero el monopolio natural sería aquel caso donde sí para acceder tengo que pagar un peaje porque hay un lugar solo por el cual se puede subir a la carretera y me cobran por acceder, pero una vez que subo no está congestionada, o sea, está libre, como diciendo, bueno, al final pago por el derecho de usarla en abundancia. Quiere decir que es no rival porque podrían estar, o sea, el hecho de que yo la use no es que deja un lugar menos a otro que la pueda usar, pero sí para acceder tengo un lugar por el cual subir y si no pago no puedo utilizarla, no es gratuita, o sea que el lugar que yo tomo o el trayecto que yo tomo no lo puede estar tomando otra persona porque hay solamente un lugar por el cual subir y bajar, digamos, para el uso de esa autopista y ahí me cobran. Sería como la entrada a un parque de diversiones. En los casos de monopolios naturales, ya que estamos, lo adelantamos, que era uno de los casos de falla en mercado, los monopolios naturales se dan en justamente aquellos sectores o industrias donde en general la inversión o el costo inicial de entrada es sumamente alto, son gastos de infraestructura, inversiones y desembolsos muy pero muy altos, y después tienen la particularidad que el costo marginal o variable es pequeño y casi cero. Piensen, por ejemplo, no sé, en el servicio de televisión por cable. Montar toda una estructura televisiva, hacer la infraestructura de cableado para llegar a todos los hogares es sumamente costoso. Ni hablar de producir los contenidos también. Ahora, una vez que eso está hecho, que alguien me consuma señal más o no, o sea, que uno más me consuma señal enchufando un televisor, no me cambia drásticamente el consumo. A lo sumo es un poquito más de energía.
Sí podríamos decir de que si yo tengo un sistema, un amplificador para 20 televisores y se me cuelga el número 21, capaz que te voy a poner un amplificador nuevo y eso es un desembolso, pero tampoco en relación a toda la inversión inicial. Piensen, por ejemplo, no sé, en una ciudad que tiene que poner su sistema de agua, ¿no? Una ciudad nueva a la cual están pensando en poner su sistema, digamos, de agua potable y hay que invertir miles de millones de dólares porque hay que poner el sistema de traer el agua, potabilizarla y después transferirla por las cañerías para llegar a cada hogar. Ahora bien, en ese caso, fíjense que se llama monopolio natural porque ya les adelanto que va a ser solo redituable y eficiente que aparezca un solo proveedor del bien y no dos, porque ya dos o más generarían un problema donde el mercado no tendría incentivos ni siquiera a proveer un bien. Piensen en que hacen toda esa inversión, llevan las cañerías y el agua a todos los hogares, entonces son monopolistas, ¿no? Ustedes solo venden el servicio. Tampoco van a cobrar lo que se les antoje, porque la demanda por ahí prefiere de última comprar el agua mineral si es muy cara. O también por cada metro cúbico más o menos que vendan, no se puede cobrar, o el costo de producirlo no es muy alto porque ya lo más difícil fue armar toda la cañería, potabilizar un metro cúbico más, un metro cúbico menos, potabilizarlo y transportarlo, es ínfimo el costo marginal. Ahora, como ustedes ven que alguien está solo, o a otros ven que ustedes están solos proveyendo ese servicio, vienen y dicen, ah, ese monopolista le debe estar yendo bien. ¿Por qué no hacemos lo mismo y ponemos una empresa productora de agua potable? Otra, sí, empresa B, que hace lo mismo, trae el agua de otro lado, la potabiliza, arma las cañerías y entonces al hogar de todos ustedes en el pueblo les llega una canilla que dice A y una canilla que dice B. Automáticamente, como el producto es el mismo y la inversión inicial fue la misma para las dos empresas, se distribuyen en partes iguales el mercado. Y probablemente el mercado, o sea, la demanda, mitad para una y mitad para otra, no alcance para pagar los costos fijos, más allá que los variables son ínfimos. O sea, toda la inversión inicial, con los costos de desembolso inicial, no lo van a poder pagar porque automáticamente se repartieron en el mercado. O sea, el tamaño del mercado y los costos iniciales de producción daban para que aparezca una sola empresa. Por eso hablamos de monopolio natural. Ya la aparición de dos hace que quiebren ambas y desaparezca la provisión del servicio. ¿Por qué? O porque el mercado no es lo suficientemente grande, o porque los costos de producción de esa infraestructura son, los costos de inversión iniciales fijos son estrepitosamente altos. Piensen en que, no sé, cuánto puede salir poner un sistema de agua potable para toda una ciudad. Por eso generalmente en los casos de monopolios naturales o aparece el Estado subsidiándole al monopolista porque la demanda no es suficientemente grande para la inversión inicial que hay que hacer, porque los costos marginales que tiene que cobrar son mínimos, o sea, vender una unidad más, un metro cúbico más de agua no hace la cuestión, pero la inversión es muy alta, o en todo caso aparece el Estado diciéndole, no, correte, para que haya un solo privado haciéndolo, lo hago yo. Entonces el Estado se mete mediante la provisión de ese bien importante y esencial, dada que hay que hacer toda una inversión inicial y que por ahí los costos marginales son cero, que sería el costo marginal, recuerden que es el resultado directo del precio a cobrar, y lo provee él totalmente. Entonces hemos visto cómo en la historia de muchos países tenemos casos donde los bienes como luz, agua, gas, de grandes desembolsos y de infraestructura donde los costos marginales son muy bajos, terminan siendo provisión del Estado. Hace la inversión, obviamente no la hace él, nos cobra con impuestos a todos nosotros, y después tenemos el agua al valor que cuesta, que es ínfimo, dada que la inversión la hicimos todos previamente. Si la hace una empresa, se convierte en monopolista naturalmente, porque ya otro haría que quiebre, como dijimos recién, y el costo que tiene que cobrar va a ser básicamente una parte del precio, va a ser una parte variable muy pequeña y la gran parte de esta es la fija, relacionada con el desembolso inicial. Probablemente este precio por ahí no alcance, si quiere cobrar un precio relacionado con la parte variable, no alcance para cubrir todos los costos fijos en la parte del promedio, y esta parte necesite tener una ayuda o un subsidio. Si no tiene ayuda o un subsidio, bueno, habrá que incorporar estos costos fijos dentro del valor del precio y habrá una relación ya rota entre costo marginal y precio, sino que el costo fijo o la proporción del costo
fijo medio en la que pasa a dominar el precio. Así que bueno, creo que está bueno este resumen como para ver la caracterización de los bienes públicos, sus diferencias, y ya que estamos presentamos y vimos que es un monopolio natural. También presente en el caso del turismo, porque hay muchos recursos naturales que necesitan de una alta inversión en infraestructura para transformarlos en un sitio de visitantes y un producto turístico, y a veces esa inversión es tan alta y tan grande que para el tamaño de mercado que tiene, solamente que aparezca un solo proveedor es rentable. Si no, piensen en, qué sé yo, el disfrute de un recurso natural amplio, de altos costos de mantenimiento, donde hay que hacer toda una infraestructura y no la detentan dos empresas en iguales magnitudes. Las dos hicieron la misma inversión y a las dos no les es rentable o tienen que cobrar un precio muy alto y la demanda no lo paga. En turismo es muy común eso, las licencias o las concesiones para la utilización o explotación de algún recurso, dado que es necesario para que para que no desaparezca la provisión, que uno solo se encargue. En ese caso tenemos un monopolio natural justificado y también tenemos una licencia, o sea, tenemos de alguna manera una norma que regula que nadie se va a meter, no porque no le convenga o sí, sino más que nada para cuidar que la provisión de ese bien esté disponible para toda la sociedad.